yo como vicepresidente de Conama, entonces también me causa preocupante por ese tema de los hermanos, ¿no? Que vienen también acá a hacer gestiones y bueno, por este tema de cuarentena, entonces como nosotros personas también, yo con mi persona, también, o sea, yo también estoy pensando para no poder salir tampoco, pero lo que es preocupante es también para mí también porque ellos no tienen parte económica, algo está en hospedaje, entonces yo como representante de la organización Conama estoy tratando de conversar con Pluspetrol, Repsol, TGP para que nos den víveres, ¿no? Para poder atender los que están acá, aquí al lado. Entonces, obviamente ahorita estamos coordinando, ojalá que me den hoy día visto bueno para que me tenga víveres y para darle los que están acá. Bueno, pero de todas maneras, gracias por su apoyo también de usted, parte de usted, entonces cuando pasa todo esto estaremos coordinando para sobre. Claro. El alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, escuchó el pedido de la Central de Comunidades Nativas Mashiguengas, Juan Santos Atahualpa, Seconama, para apoyar el traslado de los comuneros que se encuentran en Quillabamba a sus comunidades nativas y quedaron en gestionar juntos víveres y otros artículos de primera necesidad a las empresas de gas para los hermanos del Bajo Urubamba, varados en la capital de la provincia de la Convención. Eso sería para coordinar y para eso he venido sobre eso, para que no después nos diga que hemos mandado carta, el alcalde no quiere, digamos, apoyarnos. Nosotros nuestra voluntad siempre, para eso yo he entrado como alcalde, para velar el derecho, para apoyar, es mi obligación. No es una obligación de que el pueblo me exige, es mi obligación como autoridad, velar y llevar el desarrollo de todo pueblo y también apoyar en este caso, por ejemplo. En este caso hay declaratoria de emergencia, entonces esas cosas, el trabajo debe ser integrado, ¿no? No solamente encargarle al alcalde, resuelve todo. Gracias. Entonces también la organización debe jugar rol importante también para velar también el trabajo que hace como organización, sus bases, ¿no? Cuando articulamos todo eso, las cosas van a caminar bien, pero si vamos a trabajar independientemente, Seconama un lado, Comar un lado, alcalde otro lado, y cargamos a todo alcalde porque es la municipalidad, y esa municipalidad no es beneficencia pública, es una institución del Estado creado para satisfacer la necesidad, urgencia prioritaria de un pueblo organizado. El apoyo humanitario que se conseguirá entre la autoridad edil y la organización social responde a las medidas cada vez más radicales del Estado de impedir el movimiento de personas de un lugar a otro, lo que podría facilitar el contagio del virus. Imagínense que el coronavirus entre por un descuido al transportar un poblador de Megantoni a su comunidad. Las consecuencias serían terribles. Eso es lo que quiere evitar el burgomaestre de Megantoni. ¿De qué sirve ahorita nosotros ahora estamos en Bajo Urubamba, todavía no sabemos si hay o no. Entonces, ¿qué va a pasar si vamos a movilizar en este momento, por ejemplo, nuestros hermanos, ¿no? Llevaremos, ¿no? O sea, por ejemplo, llega Ibochote, escucha, cada persona no se sabe, por ejemplo, yo ahora estoy sentado aquí, ¿cómo sabes tú que estoy sano? Si yo tengo virus dentro de mi cuerpo, lo estoy transmitiendo a mis hermanos. Entonces, para evitar eso, habría que coordinar, doctor es responsable con este hospital, cuál es el protocolo, ¿no? Para que nosotros, primeramente, yo como alcalde, para entrar en la zona yo tengo que hacerme pruebas, ¿ya? Haciendo pruebas y me van a entregar un certificado, constancia que yo no tengo nada de eso. Entonces, así vamos a liberar. Así que así vamos a cooperar nosotros la seguridad de la salud de la zona. Sí, porque si ahora nosotros vamos, porque entendemos, yo entiendo también que la gente acá no tiene plata, a veces no tiene casa donde dormir. Es preocupante, ¿no? Entonces, y no falta, ¿no? La gestión, le llamamos la gestión Podemos, o sea, como organización, tenemos personas allá como aliado estratégico, en este caso Pluspetrol, Repsol, TGP, otras entidades, empresas más que operan. Entonces, ¿no? Ver cómo esa persona, cómo lo vamos a tener acá hasta que pase todo eso. El alcalde aclaró que una vez terminada la cuarentena, la vida no será la misma. Probablemente las medidas de seguridad sanitaria para evitar la contaminación continuarán y la población originaria también deberá cumplir con todo lo necesario para preservar sus vidas. Y aún más eso, por más que pase esto, hay que tener también
el procedimiento que garantice, ¿no?, el control mayor de la salud de la población, de su seguridad, ¿no? Declaratoria de emergencia, digamos, si no procede más y el día hasta el 12 de abril, digamos, ya no hay. Pero eso no significa que vamos a volver al estado normal, sino tenemos que nosotros continuar nuestras prevenciones, ¿no?, para garantizar ya no tengamos que estar juntos, ¿no? Porque el virus no va a acabar el día 12, el virus está ahí, la enfermedad está ahí, en el aire. Entonces cualquier persona que venga de Cusco, que venga de Lima, todo eso debe ser permanentemente con previa control. Por último, pidió a las organizaciones civiles del Bajo Urubamba a colaborar con ideas de proyectos, sobre todo en salud, para trabajar de la mano para el desarrollo del distrito.